Dios les bendiga en este día. Damos gracias al Señor porque una vez más podemos reunirnos alrededor de su palabra, reconociendo que su palabra es verdad. Bendito sea nuestro Señor y Dios. Dios bendiga tu vida, tu familia, el entorno donde te encuentras en este tiempo y en este momento. Y para comenzar la reflexión en el día de hoy, quisiera hacerte una pregunta. Al pensar en una señal, piensa en una señal. ¿Cuál es la primer señal que se viene a tu mente? ¿Cuál es? ¿En qué puedes pensar? ¿Qué señal te viene a tu mente en este tiempo? ¿Lo has pensado? Pregunta. ¿Esa señal que has visto, eres tú? ¿Te has visto como una señal para con los demás? La palabra de Dios y nosotros como iglesia, como congregación, estamos siguiendo un versículo bíblico que está en Isaías capítulo 8, versículo 18, y dice la palabra de Dios así: He aquí que yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte Sión. Y cuando uno mira esta palabra, es el profeta Isaías como señal y presagio, un preanuncio. Somos señales de parte de Dios. Y cuando vamos a la Escritura y en la vida diaria también, si se quiere, uno de los elementos más importantes y que tenemos a cada instante son las señales. Aún desde la Biblia, desde el Génesis capítulo 1, en el versículo 14, nos va a decir la palabra de Dios de que Dios puso las lumbreras y estas son por señales. Señales para los años, señales para las estaciones, señales para los días. Estamos rodeados de señales y toda señal está puesta por algo. Toda señal, aunque lo veamos, aunque no lo veamos, ahí están las señales. La señal siempre tiene que ser algo claro. La señal siempre tiene que estar a la vista de todos. ¿Por qué? Bueno, porque cuando no están a la vista de todos, y puede ser de que no se cumpla con el objetivo de la señal, por un lado. Y por el otro lado, siempre están, o estamos, si se quieren, los distraídos, los que no vemos las señales. Pero eso no implica que la señal tenga que estar ahí claramente. La señal no puede estar tapada. Una señal no puede estar estropeada porque se rompe el círculo para lo cual está puesta esa señal en sí mismo. Es por eso que si está de esa manera, va a perder su valor. Y cuando pensamos en nosotros como señales, tenemos que pensarlo también, que ninguno de nosotros tiene que perder el valor de ser una señal para el mundo de Cristo. Cuando observamos la palabra del Señor en Filipenses 2, versículos 15, 16, nos va a decir o recordar: anden irreprensibles, sean sencillos y resplandezcan como luminares en el mundo, en medio de una generación perversa y maligna, tomados de la palabra del Señor, asidos de la palabra de verdad, va a decir Pablo. No hay otra manera de ser señal para Dios. No hay otra manera. Y cuando miramos la palabra de Dios, vamos a observar la vida de un hombre. Cómo este hombre llega a través de un proceso para ser señal para toda una generación. Este hombre es Eliseo.
Y vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a leer en Segunda de Reyes, el capítulo 2, el versículo 15. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó, al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Tomo este versículo porque, en primer lugar, estos hijos de los profetas, que vamos a ver un poco más al final de este sermón, estos hijos de los profetas van a reconocer en Eliseo algo en él distinto a él. Son dos cuestiones diferentes. Hay algo que sucede en la vida de Eliseo, que estos hombres lo van a reconocer, estos hijos de los profetas, pero que es distinto a Eliseo. Es algo que le es dado. Esta misma frase es un punto de inflexión en la vida de Eliseo. Si se quiere, es el final de un proceso. Es el final de un proceso donde él respondió a un llamado de Dios, pero a su vez es el principio de otro proceso donde comienza a ser señal para otros. Lo que acabamos de leer, que lo terminan reconociendo. Eliseo va a marcar a toda una generación. Las generaciones en la Biblia se cuentan de 40 años. Y Eliseo va a marcar a todos en esa generación. Personas normales y comunes del pueblo se van a acercar a él. Pero no solo eso, los reyes también van a venir a él, porque van a encontrar en Eliseo algo distinto, y tiene que ver con que Eliseo era el hombre de Dios. Cuando hay un hombre de Dios, cuando hay una mujer de Dios, justamente se nota, y no solo se nota, sino que las personas se acercan porque buscan de Dios. Y Eliseo era este hombre de Dios, que lo venían a buscar. Qué lindo es que te vengan a buscar diciendo que necesitan una palabra de Dios. Qué bueno es eso, pero cuando uno mira esto, antes de que las personas lo fueran a buscar y antes de que los reyes lo fueran a buscar a Eliseo, Dios lo va a buscar primero a Eliseo. Y para esto vamos a ir a la primera carta de Reyes en el capítulo 19. La primera carta de Reyes en el capítulo 19, versículo 19, dice la palabra del Señor: partiendo él, habla de Elías, partiendo él de allí, la cueva donde estaba Elías, esta es toda otra historia, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Después de que Dios tiene un trato personal con Elías dentro de la cueva, él tiene que cumplir con una misión que Dios le encarga de buscar a otros para que estos cumplan la misión de Dios y sirvan de señal a otros. Uno mira la palabra de Dios y entre las cosas que tenía que hacer, los versículos anteriores, tenía que ungir a un rey sobre Siria, Hazael. Tenía que ungir a un rey sobre Israel, Jehú. Y tenía que ungir a un profeta en su lugar. Y este hombre, Elías, va en busca de otros. Fue a buscar a Eliseo, lo fue a buscar. No se dirigió a otro lado como Jonás, que cuando Dios lo envió a Jonás a ir a Nínive, él va para otro lado. Sino que este hombre va a buscar y va a buscar a otros para el servicio de Dios. Todos estos sirvieron a Dios. De hecho, es parte de la tarea que tenemos que llevar adelante cada uno de nosotros.
Cada uno de nosotros debe buscar a otros para el servicio del Señor. Porque detrás de lo que hacemos nosotros, Dios nos está buscando. Detrás de lo que hace Elías, es Dios buscando a Eliseo. Jesús mismo lo dijo en Mateo capítulo 28. Así cierra el libro de Mateo. El libro de Mateo cierra de esta manera: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y así cierra el libro. Amén. Dios es un Dios que busca a la humanidad y comisiona a hombres y a mujeres como Elías, como tu vida, como mi vida, que vayan en busca de otros. En este caso tenía que ir en busca de Eliseo. Dios siempre está buscando al hombre y comisiona a cada uno de nosotros. Dios siempre está buscando a las personas a través nuestro o a través de las redes. De hecho, cuando compartes la prédica con alguien, algo que estamos haciendo en este tiempo, de alguna manera Dios está usando tu vida para buscar a otro. Pero si tú estás recibiendo ese link y estás mirando la prédica, es porque Dios te está buscando. Y Dios nos busca. Y Dios siempre sale al encuentro nuestro. Siempre nos anda buscando. El apóstol Pablo le decía a Timoteo en el capítulo 1, versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo entendía de que Dios había venido a buscarlo y para salvarlo. Jesús mismo lo dijo de otra manera, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es Jesús quien dice eso. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, en los versículos 4 en adelante, dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Dios te ama. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dios es buscando. Dios es buscando. Dios lo buscó a Eliseo a través de Elías, pero hubo un Elías que supo escuchar la voz de Dios para ir a buscarlo, aunque iba a ser profeta en su lugar. Y Jesús vino al mundo y vino por nosotros y vino por amor. Y la palabra de Dios nos recuerda en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y Dios que quiere llegar a tu vida y Dios que te está buscando, es Dios quien golpea la puerta de tu corazón, porque es Dios quien te amó primero. El apóstol Juan lo decía de otra manera: nosotros le amamos a Dios porque Él nos amó primero a cada uno de nosotros. Y encontramos que Dios amó a Eliseo antes de que Eliseo mostrase amor por Dios. Por lo menos en el registro bíblico lo encontramos de esa manera. Eliseo no se anunciaba como el candidato para ser el sucesor de Elías. No se anunciaba de esa manera, pero Dios lo vio. Dios lo vio, Dios lo escogió. David no se anunciaba como el candidato para ser el rey de Israel, pero Dios lo vio. Dios vio la condición de su corazón
Y hasta tiene que trabajar con el profeta Samuel y decirle, no mires lo que está afuera, yo miro el corazón. Y Dios lo vio. Y te ve a vos, como un día me vio a mí. Dios nos ve. Yo sé que esta prédica también es oída en mi ciudad natal, el 9 de julio, la perla del oeste, como le decimos los que amamos la tierra del 9 de julio. Pero claro, ahí Dios me vio en aquel lugar y ahí me estaba mirando. Y sin duda, tal vez Dios tuvo un trato conmigo, diciendo, yo te he llamado para la obra del ministerio. Y hoy me toca a mí decirte a vos, Dios te ve y Dios te llama para la obra del ministerio. A veces no nos sentimos calificados para la tarea del ministerio. Como tal vez nadie tenía en cuenta a Saulo. Nadie lo tenía en cuenta. A este hombre que luego fue Pablo, nadie lo tenía en cuenta. No se anunciaba como el candidato para ser señal de Cristo. No se anunciaba de esa manera. De hecho, era todo lo contrario. Perseguía a la iglesia. Sin embargo, Dios lo vio. Dios lo observó y Dios tiene que tener un trato con este hombre. Pero habiendo tenido un trato con este hombre cuando cae, este hombre cuando recibe esa palabra y este hombre que le dice al Señor, ¿qué tengo que hacer? Dios después va a hablar con Ananías. Y acompáñeme en Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, los versículos 10 al 18. Dios ya habló con Saulo y ahora va a hablar con Ananías. Y va a decir desde el versículo 10, había entonces en Damasco un discípulo. Recuerde que la palabra discípulo es seguidor. Había un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Sabía que Dios le hablaba. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone la mano encima para que recobre la vista. Y hasta ahí es el mensaje de Dios a Ananías. Versículo 13 dice, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y le plantea todo lo que sabe de este hombre. Le plantea todos sus prejuicios. Y Dios le tiene que decir, el Señor le dijo, ve a buscarlo, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Dios tiene que decirle a Ananías, ve a buscarlo, ve a buscarlo. Algo que no tiene que hacer con Elías. Elías cuando le dice, ve y úngelo en tu lugar, Elías va. No es como Jonás, ve y predícales, va para otro lado. Ananías está lleno de prejuicios, dice, no, este no puede ser, este es malo, ve. Y Dios lo estaba buscando a Saulo, Dios lo estaba buscando cuando nadie daba nada por él en la iglesia, Dios lo buscaba. Es por eso que uno tiene que responder al llamado de Dios, porque Dios está trabajando. Dios está trabajando en muchos corazones que están orando y que están esperando que muchos Ananías cumplan la misión y los vayan a buscar. Es ahí donde comienza el trabajo, porque uno tiene que pensarlo a esto. ¿Cuánta señal fue Saulo
Pablo, podemos decir nosotros, el apóstol Pablo, para nosotros y en su tiempo. ¿Cuánto fue? Muchísimo. Elías va sabiendo que tomará su lugar. Dice, este va a ocupar tu lugar. Y ahí está Eliseo está arando, Eliseo está trabajando. Y dice la palabra de Dios que era la última yunta de bueyes. Eran esos que iban uno detrás del otro. Él iba al final, por lo tanto era el arado más profundo. Era alguien que estaba acostumbrado a seguir a otros. Era alguien que estaba acostumbrado a seguir un camino. Y ahí es donde viene Elías, pasa al lado de él y le tira simplemente el manto. Pienso en todos aquellos que iban delante de Eliseo, ¿no? Y lo ven al profeta, un profeta conocido. Hacía poco había hecho descender fuego del cielo, conocido. Todos conocían. Y cuando llega Eliseo le tira el manto sin decir una palabra. Y es ahí donde recién comienza el llamado de Dios. El llamado de Dios comienza a través del llamado de otras personas. Los que salen a buscar y encontramos a un hombre con mucha determinación. Eliseo era un hombre con mucha determinación. Tiene que responder con determinación a la invitación de Dios. ¿Cómo responder para ser señal sin tener determinación? No es posible. Primera de Reyes, capítulo 19, los versículos 20 al 21 dice: entonces dejando él los bueyes vino corriendo en pos de Elías y le dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuélvete, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Vemos a un hombre con determinación. Uno de los pasos más difíciles, cuando Dios te llama, uno tiene que tomar esa determinación. Pero para tomar esa determinación, Eliseo hace algo con aquello que le puede atar a un pasado. Va y lo quema. Se dispone a eso. Quiere terminar con el pasado. Mata un par de bueyes, los asa con el arado y comienza a seguir a Elías. Uno de los pasos más difíciles. Quemar aquello que nos ata. Quemar con el pasado. Los jóvenes en esta semana, y sean benditos los jóvenes de la iglesia de Ipso, Dios les bendiga por la tarea que están llevando adelante. Los jóvenes en esta semana y cada semana arman sus propios devocionales. Ellos van armando sus propios devocionales. Esta semana estuvieron hablando acerca del tiempo y comenzaron a preguntarse y tienen un reto diario. ¿Qué es lo que tienen que hacer cada día respecto al tiempo? Y estuvieron hablando del buen uso del tiempo. Y puede ser una de las cosas que nos atan, usar mal el tiempo, tiempo desperdiciado que nos atan a cosas que tienen que ver con el pasado, el mal uso del tiempo. Y uno a veces quiere ser señal para Dios, pero no puede ser señal para Dios si no quema las cosas, si no ordena las cosas. No puede serlo. Muchas veces, no como en este caso de Eliseo, no es necesariamente que uno tenga que dejar el trabajo. Bueno, ahora voy a ser señal para Dios y dejo el trabajo. No es así. Muchas veces lo que hay que dejar es actitudes que no nos dejan ser señal para Dios en el lugar donde Dios nos ha puesto. La señal tiene que ser clara. La señal nunca es un fin en sí mismo. La señal siempre muestra algo más importante. Y si yo soy señal de Dios, tengo que mostrar algo más importante, que eso es Dios. Es por eso que
La señal tiene que estar en clara, la señal no puede estar estropeada, y hay actitudes que estropean la señal y los demás no pueden ver a Cristo en nuestra vida. Y tienen que verlo, porque muchas veces lo que se presenta para los demás no es a Cristo, sino otras cuestiones, ataduras del pasado. Eliseo le dice: déjame que despida a mis padres. Y Elías le pregunta: ¿qué te he hecho yo? El llamado lo tienes de Dios. Dios es el que te ha llamado y el que te llama. Y el texto termina diciendo: después se levantó y fue tras Elías y le servía. ¿Cuánta determinación hay en esta frase? Hay que aprender a tomar decisiones. Y hay que aprender a deshacerse de cosas antes de ser señal de Cristo en este mundo. Algo tan necesitado. El llamamiento tiene que estar acompañado de la actitud correcta. Y digo bien, no es la aptitud. Algunos son aptos, pero no tienen la actitud necesaria para corresponderse con el llamado de Dios, con ser hijo de Dios y mostrar a Dios. Y es ahí donde este hombre comienza a seguirlo, a Elías, y comienza a servirle. Y cuando vamos a Segunda de Reyes, capítulo 2, en los versículos, en el momento cuando él se va a separar de Eliseo, Elías se va a separar de Eliseo, ya lo saben ambos y comienzan a caminar juntos. Y dice la palabra de Dios: Elías venía con Eliseo de Gilgal, y de Gilgal van a ir a Betel, y le dice Elías a Eliseo: quédate aquí. Y Eliseo le dice: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vive. Y siguen y van a Betel, y luego de Betel van a Jericó, y ahí le dice nuevamente: quédate en Jericó. Y él le vuelve a decir lo mismo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y lo sigue a Jericó. Y luego de ahí va al Jordán y le vuelve a decir lo mismo, la misma escena. Y Eliseo vuelve a decir lo mismo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y ahí el texto dice: fueron pues ambos. Fueron ambos. Eliseo no se separa de Elías. Eliseo no quiere separarse de su maestro. Es su deseo personal estar con su maestro, como cada uno de nosotros. Debe ser nuestro deseo personal seguir a nuestro maestro. Jesús mismo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Antes de aceptar el llamado de ser señal de Dios, uno tiene que tener la determinación de seguirlo de cerca al Señor. Andar de cerca del Señor es la condición necesaria de todo discípulo. En la Biblia encontramos el registro de alguien que fue seguidor del Señor, que andaba cerca del Señor, pero que en un momento comenzó a andar de lejos y empañó la señal que era. Estoy hablando del apóstol Pedro. Dice la palabra del Señor que en el momento cuando Jesús es tomado, que lo prenden para llevarlo y enjuiciarlo, en Lucas capítulo 22, versículos 54 y 55, y prendiéndole a Jesús le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también con ellos. Y cuando uno comienza a caminar detrás del Señor, he encontrado que algunos pueden caminar de lejos, pueden mirarlo al Señor de lejos, a veces con razones justificadas, por temor a su propia vida, podría decir Pedro. Usted sabe que en estos días, en realidad,
el día sábado, en el día de ayer, terminó el Ramadán. El Ramadán son los 40 días de ayuno y oración que llevan adelante los musulmanes. Y hay muchos misioneros que están trabajando ahí, con razones justificadas para no ser señal de Cristo en aquel lugar. Sin embargo, no empañan esa señal. Pedro la empaña, comienza desde lejos a justificarlo, comienzan a preguntarle, ¿tú eres de ellos? Y él comienza a mentir y comienzan a preguntarse tal vez a sí mismo, ¿qué dirán si yo digo que soy un seguidor de este que han prendido en este momento? Y no tarda mucho tiempo para mentir, no tarda mucho tiempo para negar, no tarda mucho tiempo. El andar lejos de Dios lo pone en una condición que empaña la señal, que comienza con una condición secreta, con permisividades, y eso empaña la señal de Cristo. Y estamos llamados a ser señal de Dios a un mundo que carece de esa señal. Y usted y yo estamos llamados a ser señal de la paz de Dios en un mundo que no tiene paz. Usted y yo estamos llamados a ser señal de concordia en un mundo que está disgregado. Usted y yo. Pero cuando esas ataduras no se cortan, la señal termina siendo empañada. En el caso de Eliseo, había una firme convicción de seguirlo de cerca a su maestro. Por eso es que en 3 oportunidades le dice, vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Y esa tiene que ser la convicción nuestra. Vive Jehová, que no voy a dejar a Cristo y voy a andar con Él todos los días de mi vida. El llamamiento de Dios, y para mantener la señal de Jesús en alto, siempre va acompañada de la actitud necesaria. Es por eso que una vez que eso vamos transitando, participamos de las victorias del Señor, participamos de los triunfos, como participó Eliseo de los triunfos y las victorias de Elías en todo el tiempo que él vivió. En Segunda de Reyes, el capítulo 2 que venimos leyendo desde el versículo 8 en adelante, va a decir, tomando entonces Elías su manto, están ahí a la orilla del Jordán, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y Eliseo dijo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Ahora voy a explicar esto. Y él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en 2 partes, alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Eliseo participa de los milagros, pero la Biblia nos da registro de que participó de este último milagro que realiza, abrir las aguas en 2, la separación. Y no solo eso, nos dice que tiempo después, él recibe algo de su maestro, la separación de su maestro, pero recibe algo de su maestro. Los discípulos que acompañaron a Jesús, vieron a Jesús y también lo vieron ascender a Jesús. Pero fue Jesús mismo quien dejó el mejor regalo para la humanidad. Y el mejor regalo es el Espíritu Santo. Es ese consolador que está con nosotros. Los discípulos vieron cada resurrección. Hay resurrecciones en la Biblia. Vieron las sanaciones. Vieron la multiplicación de los panes y los peces.
Vieron cuando Jesús detuvo el viento y la tempestad en el mar. Vieron la curación del ciego, vieron la curación de los leprosos. Vieron. Y en un momento lo vieron a Jesús ascender e irse. Es así como dice la palabra de Dios. Pero el Espíritu de Dios vino sobre ellos. Quédense en Jerusalén, dijo Jesús, y oren, y velen, y perseveren. Y vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Hechos 1:8. Y vendrá el Espíritu Santo de Dios y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Y así lo hicieron estos hombres. Recibieron el don de Dios y ese don está vigente hoy en día. Lo que recibe Eliseo es un manto, pero también el manto tiene que ver con lo que recibe de su maestro. Un don, un regalo, algo que le da su maestro, y solo cuando lo pone en funcionamiento, a ese don es cuando las aguas se vuelven a separar en dos. Es ahí cuando uno tiene que ver lo que pide de su maestro. Dijo, pide lo que quieras, le dijo Elías, pide lo que quieras. Y Eliseo le dijo, yo quiero una doble porción de tu espíritu. Y esto no tiene que ver con el doble del ministerio profético que tenía Elías. No, tiene que ver con las 2/3 partes que recibía el primogénito. Tiene que ver sencillamente con que lo heredara con el mismo oficio y la misma unción profética que tenía Elías. Y es así como sucede. Él recoge este manto. Una vez que se va, Elías recoge este manto y se va a parar frente al Jordán. Y dice el versículo 14, y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado. Y pasó Eliseo. Quien toma los dones, y solo quien toma los dones y los pone en práctica, es cuando comienza a ser señal para otros. Recién en ese momento, ¿qué es lo que Dios te ha dado? ¿Qué es lo que Dios te ha dado que a veces no lo ponemos en marcha? La palabra de Dios sigue diciendo, y aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, sigue estando con nosotros según el poder que actúa en nosotros, sigue siendo Dios. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos, por todas las edades. A Dios tiene que ser la gloria. Y es por eso que cuando a Dios es la gloria, es cuando yo me transformo en señal. Y es que no nos vean a nosotros, sino que vean el poder de Dios. Y si se acercan a nosotros, porque entienden que Dios está en nuestra vida. Dios nos ayuda en esta tarea. Dios nos ayuda. Por eso es que el primer versículo que leíamos tiene que ver con lo que vieron los demás. El fin de un proceso. Viéndole los hijos de los profetas, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre este hombre. Reconocen. Es el fin de un proceso, de alguien que aceptó el llamado, de alguien que rompió con su pasado, de alguien que aprendió a seguir, de alguien que estuvo cerca de su maestro, de alguien que pudo pedirle a su maestro y de alguien que recibiendo de su maestro lo pone en práctica. Y es ahí cuando los demás ven las señales o cuando nos transformamos en señal para otros. Es cuando se produce vida y testimonio en otros. Los discípulos lo vivieron así. Porque cuando lo miraban en Hechos capítulo 4, versículo 13, dice entonces, viendo el denuedo, la pasión de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían como que habían estado con Jesús. Que así sea en nuestra vida. Que cuando nos vean puedan decir,
este hombre, esa mujer que está ahí, representa a Jesús aquí en la tierra. Dios sigue buscando. Dios sigue buscando. Dios desea encontrarte contigo. Dios sigue llamando a personas que no tengan prejuicios. Así hay muchos Saulos que nadie daría nada, pero hay que ir a buscarlos. Hay que quitar los prejuicios. Dios es el que llama y nos llama a ser irreprensibles, a ser sencillos, a ser sin mancha, a ser luminares en el mundo en medio de una generación perversa. Nos llama a eso, nos llama a esas cuestiones. Y cuando entendemos eso, es por eso que entendemos que cada uno de nosotros debe mostrar al único y verdadero Dios. Por eso nos basamos. Somos señales y presagios de parte de Jehová de los ejércitos. Vuelvo a la pregunta inicial para terminar. Si le pido que piense en una señal, ¿cuál es esa señal que viene a su mente? ¿Se pensó en usted como señal? Puede ser que no nos veamos como señales, pero si Dios te ha llamado, tú eres y debes ser señal para otros. Las lumbreras, Dios las puso por señales y hasta el día de hoy siguen cumpliendo su misión. Cumplamos la misión del Señor. Vamos a orar en este tiempo. Oh Señor, Dios de gloria, Dios de toda autoridad. Gracias, Señor, en este tiempo, porque he abierto tu palabra, Señor. Y, Señor, tú nos llamas en este día a ser señal de Cristo en el mundo. Oh Dios, que nada pueda empañar esa señal de Cristo en nosotros, que nada pueda empañarlo. Señor amado, en el nombre de Jesús, tú has salido a buscar. Y Señor, si has hallado corazones dispuestos, yo te ruego que estas personas tomen esa determinación de romper con el pasado. Algunas cuestiones que los atan, que empañan la señal de Cristo en su vida para que otros puedan conocerte. Oh Señor amado, ayúdales y siempre ayúdanos a ser señal tuya a este mundo. Oh Señor amado, que como predicaba, podamos ser señal de paz a un mundo que no tiene paz. Que podamos ser señal de amor a un mundo que vive en conflicto. Oh Señor amado, que cuando nos vean a nosotros puedan ver al mismo Jesucristo en nuestra vida. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a levantar el nombre de Cristo en alto. Oh Señor, ayúdanos a estar siempre cerca del Maestro. Ayúdanos a poner en funcionamiento los dones hoy en día, Señor, a través de las redes o lo que fuere, Señor amado. Ayúdanos a ser la señal que otros están esperando que te puedan ver a través de nuestra vida. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Toma tu control, dominio y autoridad en todas las cosas. Te lo rogamos en el nombre bendito de Jesucristo. Amén y amén. Dios te bendiga en este día y la paz de Dios esté sobre tu corazón y sobre tu familia. Anímate a ser señal de Cristo en este mundo. Pero si has conocido al Señor a través de esta palabra, yo te invito a que nos escribas. Nos puedas escribir a esta dirección de email que está saliendo en este momento. Queremos conocer de vos, queremos conocer de tu vida, queremos contactarte con alguna iglesia. Escríbenos. Por otro lado, si quieres profundizar la palabra de Dios, puedes entrar a la página de Facebook que tenemos. Ahí subimos el estudio de esta palabra. Y ahí puedes profundizar la palabra del Señor. Así que yo te invito a que puedas seguir trabajando esta palabra en tu vida. Y también invito a todos los niños a que puedan seguir junto a su familia lo que Ipso Kid, el rincón de Ipso Kid, ha preparado para ustedes. Que el Señor les
bendiga ricamente.